Hola, buenas. Hoy traemos un tema que para nosotros resulta importante tocar con ustedes y que se refiere específicamente al tema de las críticas al análisis aplicado de conducta. Queremos referirnos a esto porque, bueno, los profesionales, los analistas, los técnicos que trabajamos en este giro, pues muchas veces nos vemos enfrentados a comentarios desfavorables en relación con este tipo de terapia. Y también, bueno, pues en las redes sociales nos vemos enfrentados también muchas veces a esta temática. Lo primero que quisiera plantearles o explicarles es en qué se basa el análisis aplicado de conducta y cómo se originó en sus inicios. Vamos a decir que el análisis aplicado de conducta se basa fundamentalmente en el concepto del refuerzo, definido como el fortalecimiento de una conducta determinada mediante determinados refuerzos positivos y lo que reforzamos en realidad es la respuesta a un estímulo, ¿verdad? Entonces, este tipo de procedimiento es un procedimiento que pudiéramos calificar como científico y práctico y que tuvo su origen en el conductismo de Skinner, que fue un científico que trabajó mucho el tema del condicionamiento operante y que ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. El ABA utiliza principios y técnicas de la psicología del aprendizaje para modificar la conducta de personas que necesitan ayuda y que consiste fundamentalmente en sustituir conductas inadecuadas por otras conductas funcionalmente equivalentes pero más deseables para las familias, para las escuelas, para la sociedad en general. Y los analistas se centran fundamentalmente en las relaciones observables entre el comportamiento y el entorno. Es bien importante decir que cada día más el análisis aplicado de conducta se vincula con otras disciplinas y los analistas tienen que estar estudiando, es casi como una carrera de medicina. El analista cada día tiene que mantenerse actualizado porque la disciplina va avanzando al igual que van avanzando otras disciplinas. Y por lo tanto, el analista tiene que estar recogiendo todo lo que está ocurriendo en su campo y en campos afines a fin de que su práctica clínica sea lo más avanzada posible y lo más beneficiosa posible para sus clientes. Esta disciplina del análisis aplicado de conducta ha sufrido o ha experimentado una notable expansión. En sus inicios se comenzó aplicando fundamentalmente a los trastornos generalizados del desarrollo, como por ejemplo al autismo, ¿verdad? Pero ya actualmente se está institucionalizando cada vez más la aplicación del análisis aplicado de conducta a intervenciones psicológicas en adultos con evidencias de efectividad y eficacia, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, en trastornos psicóticos, entre otros. Por eso yo digo que los analistas tienen que mantenerse constantemente estudiando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los analistas se casan con el mundo del autismo porque es el mundo que pagan los seguros médicos. Aquí en Estados Unidos me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que ocurre aquí en los Estados Unidos. Es el mundo que pagan los seguros médicos y entonces se encasillan en ese tema. Pero cuando el analista está dispuesto a explorar otras opciones y está dispuesto a aplicar sus conocimientos en otras, digamos, trastornos, patologías o otros problemas, o incluso sin problemas médicos y sin problemas patológicos, a aplicarlo en otros terrenos, el analista tiene que, por supuesto, estudiar, tiene que documentarse, tiene que empaparse de lo que está pasando
en el mundo de la psicología y en el mundo en general del análisis aplicado de conducta. Se publican muchos artículos interesantes, se publican muchas investigaciones y hay que estar leyendo constantemente. El análisis aplicado de conducta en algunos países también se está aplicando en la educación de niños de desarrollo típico, es decir, niños que normalmente no presentan ninguna condición o ningún trastorno en su desarrollo psicomotor, psicosocial. ¿Por qué? Bueno, porque se emplean los principios del ABA o del análisis aplicado de conducta, como son la enseñanza de precisión, el desarrollo de modelos de escolarización basados en el ABA, y también se está utilizando en el ámbito de la rehabilitación neuropsicológica en el tratamiento de diversos síndromes neuroconductuales. Yo quería hablar de algunas de las críticas fundamentales que se le hacen al ABA. Voy a referirme a una en principio, que son algunas campañas que han habido en redes sociales, como por ejemplo una campaña denominada Stop ABA, parar ABA, que estas personas critican esta terapia e incluso invitan a los padres a no usarlas, y que está fomentada fundamentalmente por adultos con diagnóstico de autismo, lo que le da, por supuesto, mayor seriedad al asunto. Es decir, son adultos que ya tuvieron un diagnóstico de autismo, que recibieron en su infancia, en su primera juventud, la terapia ABA, y que la están denunciando en estos momentos como nociva, y están argumentando para criticarla, que les ha provocado estrés postraumático producido durante el periodo en que estuvieron recibiendo las terapias o los enfoques ABA. Estas críticas las basan fundamentalmente en varios argumentos que se los quiero mencionar, como que la ABA es una terapia de sumisión, como que es el ABA una terapia de conversión muy parecida a las que se dirigen a los homosexuales en algunos temas religiosos, etc., que genera estrés postraumático, lo que ya les decía anteriormente, que los procedimientos conductuales solo usan castigos y que hay otras maneras de ayudar a los niños. Fíjense, voy a partir de lo siguiente. Nuestra posición es la siguiente. Nosotros no negamos que puedan haber experimentado estos jóvenes o estos adultos esas experiencias, y que incluso estas personas del espectro que han recibido terapias ABA puedan haber recibido ese estrés postraumático o haber desarrollado ese estrés postraumático. Pero es importante anotar lo siguiente: la terapia ABA la imparten personas en su práctica clínica. Esas personas son las responsables de aplicar esa terapia de una manera adecuada y correcta. Y muy importante, más todavía, es que esta terapia, que ha tenido una evolución, es relativamente joven y ha tenido una evolución a lo largo de los años. En sus inicios, por supuesto, los principios en los que se fundamentaba eran más retrógrados, y quizás sí hacía gala del uso del castigo, y sí se fundamentaba quizás en aquellas conductas que no podían modificar o aquellas habilidades que no podían desarrollar, pues utilizar el castigo como un mecanismo de fomentar o desarrollar esas conductas. Pero vamos a estar claros, el análisis aplicado de conducta ha evolucionado mucho, y hoy podemos decir que, por ejemplo, una de los elementos que nosotros incluimos en nuestras intervenciones es el seguimiento de instrucciones. Es importante que las personas sean capaces de poder seguir instrucciones, porque las personas viven en la sociedad, y en la sociedad todos tenemos que seguir instrucciones del tránsito, instrucciones en nuestros centros de trabajo, instrucciones en las escuelas, ¿verdad? Pero esas instrucciones no pueden ser fundamentadas que, por ejemplo, este niño sigue instrucciones para yo poder dedicarme a leer, o poder dedicarme a cocinar, o poder dedicarme a hacer lo que yo desee, sino
que él aprenda esa habilidad de seguir instrucciones para que pueda desarrollar otras habilidades, otras funciones sociales o personales que lo puedan ayudar a él a lograr mayores niveles de independencia. Entonces, ¿por qué hay que seguir instrucciones en la sociedad? Porque somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos y las personas, por ejemplo, estamos hablando de los niños bajo el espectro, o de los jóvenes que también están en el espectro, también son seres humanos. Y para ser un agente funcional de la humanidad y de la sociedad hay que seguir reglas y hay que seguir convenciones sociales aunque no queramos. ¿Por qué? Porque no vivimos en una isla desierta. No nos desarrollamos en una isla desierta solamente con nuestra familia. Vivimos cada día, cada momento de nuestras vidas en sociedad. Y la sociedad te va a exigir cánones y hay que cumplirlos, porque si no eres un inadaptado social y vas a sentir el rechazo de la sociedad. Y entonces ese es el objetivo fundamental de que estos niños y jóvenes puedan integrarse al desarrollo, digamos, social al que se van a tener que enfrentar, ¿verdad? Pero el analista, para aplicar sus intervenciones, tiene que partir siempre de la singularidad del individuo. Es decir, no podemos trabajar como si un sujeto es igual al otro, de que un sujeto funciona o aprende de la misma manera que otro. No es así. Cada individuo y cada individuo dentro del espectro también tiene características propias que lo hacen ser totalmente individual y por lo tanto hay que aplicarle intervenciones individuales que le permitan desarrollarse en esa pluralidad de la que hablamos, que es la sociedad, ¿verdad? Y que le permitan adaptarse lo más posible, porque no solamente es desarrollarse, sino que ellos sean capaces también de adaptarse lo más posible a esas reglas y a esos convencionalismos a los que se van a tener que enfrentar, que es la sociedad donde cada uno de ellos vive, ¿verdad? Ahora, les había dicho anteriormente que en sus inicios los terapistas usaban, además de reforzamiento positivo, también usaban reforzamiento negativo y utilizaban castigos. Pero que actualmente, por lo menos en la práctica clínica que yo estoy implementando con los analistas de los que he estado aprendiendo, con los que he estado relacionándome, en los trabajos que he estado estudiando y he estado investigando, los terapeutas muy rara vez utilizan métodos aversivos. Los métodos aversivos que se utilizan son los más indispensables y no solamente los utilizan, no se están utilizando por temas de cuestiones puramente éticas que son muy importantes o que yo diría que son las más importantes, sino también porque todas esas investigaciones han demostrado que la enseñanza basada en el reforzamiento positivo es mucho más fructífera que la enseñanza que utiliza castigos o aversivos, ¿verdad? Otras personas que son críticos también del análisis aplicado de conducta alegan la perspectiva de la neurodiversidad, pero la perspectiva de la neurodiversidad en el sentido, por ejemplo, en el caso del autismo, que el autismo no es un trastorno o desorden, sino una variación de las operaciones normales del cerebro y que hay que aceptarlos y que no van a aprender de la misma manera que de las otras personas, que no se van a comportar de la misma manera que las otras personas. Es verdad. La neurodiversidad existe. La neurodiversidad existe no solo para el autismo. Existen muchas otras condiciones. Existen muchas... Discúlpenme. Acaba de sonar un trueno que me cambió. Tremendo, aquí hay una tormenta. La neurodiversidad, les decía, existen no solo para diferenciar el autismo de condiciones neurotípicas, sino que también existe por otros trastornos, por otras condiciones, por otras enfermedades, digamos, mentales, por otros trastornos de índole neurológico, y eso hay que tomarlo en cuenta, pero todos los típicos y los neurodiversos tenemos que funcionar bajo un orden establecido por la sociedad. Y entonces, por ejemplo, si nuestros niños no aprenden a comer adecuadamente,
y van a un restaurante y quieren comer con las manos y quieren tirar la comida sobre la mesa y quieren gritar, van a ser rechazados por todos los que van a estar dentro del restaurante, ¿verdad? Porque no, las demás personas no quieren verse expuestas a la conducta inusual que van a tener nuestros niños. Nosotros podemos pensar, bueno, la gente tiene que aprender a convivir con ellos. Sí, la gente pudiera aprender a convivir con ellos, pero hasta que aprendan a convivir con ellos van a pasar muchísimos años. Van a pasar muchísimos años si es que llegan a aprender finalmente. Y en ese entreacto, entre que necesitan aprender y que logran aprender el resto de las personas, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos van a sufrir muchísimo rechazo social. Y ustedes como padres también. Y además quiero decir otra anotación que yo considero muy importante. Nosotros estamos educando y estamos criando a niños y jóvenes que son nuestros niños y son nuestros jóvenes. Pero eso no quiere decir que vamos a estar siempre presentes para poder resolver todos los problemas de nuestros niños y nuestros jóvenes. Puede llegar un momento determinado, antes o después, donde nosotros no vamos a estar ahí para ellos. Y en la medida en que cuando ya nosotros no estemos ahí para ellos, ni ellos cuenten con nadie de familia que se haga cargo de su educación y de su cuidado y de su atención y de su comprensión, se van a tener que enfrentar de una manera mucho más cruel a una sociedad y a un entorno que los va a rechazar muchísimo si ellos no han logrado aprender determinadas habilidades y determinadas conductas para que la vida se les facilite. Porque incluso los que tengan que ir a a un centro de cuidado, en la medida en que sean capaces de ser más independientes, en que sean capaces de seguir instrucciones, en que sean capaces de poder tener una convivencia más pacífica, van a lograr la posibilidad de ser un poco más felices y de poder tener una vida más suave, digamos, en esos lugares. Y tenemos que pensar siempre que no somos eternos y que nuestros hijos, nuestros niños pueden estar a las puertas de un camino como ese. Por eso yo insisto tanto en la importancia de que aprendan, en la importancia de que traten sobre la base, sobre todo, lo más importante, sobre la base de un buen trato, de una amabilidad, de un cariño y de que sean felices, pero que traten de, en la mayor medida posible, de normalizar sus conductas a fin de que no sean rechazados por el resto de la sociedad. Que no debe ser, pero que es una realidad. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera que de alguna manera ustedes entiendan que es verdad que hay profesionales que aplican métodos poco actuales, que aplican prácticas viejas, pero que el ABA ya ha evolucionado. Y ha evolucionado igual que la medicina, igual que la química, igual que cualquier otra rama de la ciencia. Y que cada día los profesionales están aplicando técnicas, metodologías más acordes con la actualidad, y estoy segura que también más acordes con tratar de lograr que nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos sean más felices. Muchas gracias por hoy. Continuaremos con otros videos relacionados con la aplicación del ABA en otros ámbitos de la vida. Saludos.